Vengo de Nueva York y parece que aquí estamos en verano. Muy buenas y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya estoy aquí en Madrid, he estado en Nueva York, como ya muchos sabréis, o todos. La verdad que ha sido brutal, ha sido increíblemente buenísimo estar ahí. Un sueño hecho realidad y se ha hecho posible. Y la verdad que si no habéis hecho ese vuelo, ese viaje a Nueva York alguna vez en vuestra vida, yo lo recomiendo 100%. Os contaré a lo largo del vídeo diferentes cositas que me han pasado allí y la verdad que, bueno, pues quizás sea un vídeo más de obras, pero de vez en cuando soltaré alguna cosita de lo que me ha pasado en la ciudad americana. He tenido muchísimo frío, bueno, he tenido hasta incluso fiebre, he estado malo allí en Nueva York, pero me ha dado igual, la verdad. He estado fatal, hasta tal punto de que fijaos cómo tengo la boca, porque me han bajado un montón las defensas estando allí, pero es que me lo he pasado bestial. La verdad es que esto ha sido un aliciente para volver otra vez, para quitarme esa espinita de que he estado malo. Es verdad que notas el cansancio de cuando te pones malo, pero me ha dado igual. No me he quedado en el hotel, no me he quedado en ningún sitio atascado porque me sentía mal y lo he disfrutado como un niño. Bueno, estoy feliz porque mi selección, la selección española, se ha clasificado para el Mundial de forma matemática, para el Mundial del año que viene. Vaya añito del año que viene, 2026 va a prometer y mucho. Y estoy contento, la verdad, porque es verdad que es bueno y a la vez malo que dan como favorita a la selección española para ganar el Mundial, pero es muy difícil, Es muy difícil, hay muchos equipos muy buenos. Brasil hace tiempo que no es la Brasil de antaño, pero se está como reconvirtiendo, me gusta mucho el equipo y se está consolidando bastante bien. Y ojito, cuidado, porque ya no la da casi nadie favorita a la selección brasileña, pero ojito, cuidado, que viene pisando fuerte con Ancelotti. Bueno, y el partido de la NFL, estuve viendo imágenes, vídeos y demás, bestial, histórico, y como no, lo ha hecho el Real Madrid, lo ha hecho Florentino Pérez una vez más, para que luego hablen y sigan hablando del Real Madrid y hablen y sigan hablando de que esto es una lata de sardinas. Y si esto la NFL quiere disfrutarlo aquí, será por algo, ¿verdad? Bueno, lo bueno ya de este parón de selecciones, que esta semana ya vuelve el Real Madrid a jugar, juega en Elche, partido complicado porque el Elche este año está bastante bien, pero yo creo que asequible, así que podemos llevarnos la victoria. El partido en Vallecas contra el Rayo Vallecano, estaba claro que no íbamos a sacar muchos puntos, ya lo tenía súper claro porque es un campo súper difícil. El Real Madrid siempre se deja puntos. Creo que la última vez que hicimos un buen partido ahí estaba Cristiano Ronaldo, así que cuando metió ese gol de tacón, pero bueno, Elche bastante asequible. Y luego ya viene un mesecito bastante complicado porque vienen partidos interesantes de la Champions contra el City, viene el partido contra el Athletic Club de Bilbao, partidos muy interesantes, así que nada, bueno, ya estoy aquí. Tenemos una grúa enfrente de Castellana, bueno, de la fachada más bien de Castellana, y ya sabéis que el próximo partido es a principios de diciembre. Todavía tenemos unos 15 días más o menos para seguir avanzando en la obra. Seguirán avanzando en la colocación e instalación de los focos en Castellana, pero bueno, esto lo digo así un poco sobre la marcha. Vamos a empezar la vuelta, que es lo que interesa. Venga. Bueno, pues aquí estamos un día más en el Estadio Santiago Bernabéu y ya van 1.288.000 millones de veces. Aquí estamos en el estadio, empezamos como siempre por la esquina de la Torre B, vamos a dar una vueltecica, como dirían en mi pueblo, y vamos a ver si tenemos la oportunidad de tener imágenes de las alturas y por supuesto al final del vídeo pues también disfrutaremos de lo que se vaya viendo, de las novedades que haya en el interior. Así que nada, tenemos ahí una palomita que también tiene visión directa con el Estadio Santiago Bernabéu. Quizás sea una cámara del Real Madrid, nunca se sabe, nunca se sabe. Te puedes pensar que es una paloma, pero a lo mejor es una cámara. Bueno, esto de aquí creo que lo han limpiado o ha habido algún escape. Ahora hablaremos del metro, que hay datos, la verdad que importantes. Pero lo dicho, estamos dando la vuelta, vamos a ver qué nos ofrece el exterior del estadio. Y como ya dije el otro día, pues siguen colocando focos en el interior de la fachada, esta fachada que tenéis en pantalla y que parece que, mira, ahí siguen subiendo material, más cristales.
más mamparas para aislar el estadio. Como decía, este estadio Santiago Bernabéu, que ya vimos cómo hacían las pruebas de iluminación con los focos colocados en esta parte de aquí. Parece que el Real Madrid ha dado el visto bueno a esa operación y pues parece ser que es la factible, que es la correcta y la indicada para poder iluminar la fachada. La verdad que una fachada que quedaba muy bonita cuando vimos esas pruebas de iluminación. Hay trabajadores andando por la pasarela de mantenimiento. Imagino que serán los trabajadores que están efectuando la colocación e instalación de los focos. Allí, a ver que me quito las gafas de sol. Allí hay otro. Lo que pasa es que, a ver si lo podemos ver desde aquí. No parece que se vea. Es verdad que vemos cables aquí a la izquierda, eso verde que sube hacia arriba o que baja hacia abajo, obviamente. No va a subir hacia abajo y va a bajar hacia arriba. Pero parece que esos cables verdes que hay a la izquierda son los que dan la chicha, ¿no? Como dicen también en mi pueblo, la alimentación a los focos. Mira, también hay otro ahí. Y ahora lo interesante es ver los focos, ¿no? Bueno, y antes de seguir con el estadio, damos media vuelta porque ya sabéis todo lo que está sucediendo aquí, ya sabéis los trabajos que están ejecutando aquí. Seguimos viendo vallas de obra, seguimos viendo máquinas, trabajadores, muchísimos trabajadores que trabajan todos los días en este lugar porque están efectuando las obras de remodelación del metro, este metro del año 80 más o menos, que sigue sufriendo sufriendo entre comillas, de forma positiva, sufriendo esa remodelación de toda esta zona, que más o menos ya ha cumplido un 40% del trabajo realizado, más lo que se tiene que hacer. Está previsto que esté todo esto listo para el primer semestre del año 2027. Sí, ya llevamos bastante tiempo viendo las obras, pero aún falta un año entero más. Más o menos el primer semestre del 2027 estaría listo. Lo que sí sabemos también es que ya en enero, dentro de muy poquito, prácticamente un mes y medio o 2 meses, toda esta zona ya estará liberada de vallas. Ya no habrá trabajadores, ya no habrá maquinaria visible. Todo esto estará liberado para que haya una mejor movilidad del tráfico. Ya no se sabrá, hombre, se sabrá entre comillas, pero es un decir. Ya pues prácticamente veremos toda esta zona sin obras y nadie podrá saber, nadie podrá notar que esta zona está en zona de construcción. Levantamos un poco la mirada porque en esta zona, fijaos, ahí al fondo, casi pegados a las puertas de acceso, todo ese material que van subiendo a la Castellana, bueno, Castellana, a la fachada de Castellana, justo al Skywalk de aquí, de este lugar del estadio. Todo este material, que es material, a ver si consigo, ahí está, la puerta de Alcalá, todo este material que van subiendo para aislar el estadio Santiago Bernabéu. Lo siento si se me va la imagen, es que no lo estoy viendo bien y es por eso que hago parones. Y todo ese material es el que están subiendo, como estáis pudiendo ver en estos precisos instantes, cómo baja el gancho, cómo bajan las eslingas del gancho, con los trabajadores ahí para colgar, para depositar, para agarrar todo ese material y subirlo al Skywalk, al paseo perimetral, y seguir con la insonorización del estadio. Después de esto, pues suscríbete y dale al like. Aquí ya parece que han metido los pilotes. Fijaos que esta zona ya está bastante despejada a comparación de hasta hace 2 o 3 semanas, cuando vimos bastante maquinaria, bastante material en esta zona, todas esas armaduras que han incrustado ya en el suelo de Castellana. Fijaos, ya prácticamente no hay nadie en la zona, solamente una furgoneta, y creo que al fondo están las máquinas, pero están en la plaza de Lima. Bueno, pues seguimos avanzando. Gracias por darle al like, gracias por suscribirte. Seguimos avanzando, como digo, porque en esta zona, fijaos, la torre B, no, esta es la torre C. La torre C ha sufrido otra transformación. En este caso, pues ya han quitado los logos de ambos equipos que han disfrutado de la NFL. Ostras, que por aquí no puedo. De la NFL este último evento. Ya las torres, como hemos visto también en la torre B, ya no poseen esos logos, esos escudos. Nada, seguimos avanzando, pero tengo que rodear este jardín porque están limpiando ahí arriba.
cepillo para acá, cepillo para allá, limpiando la fachada. Y creo que también están limpiando la fachada o la parte de las viseras en el fondo sur. Luego lo veremos mucho mejor en las alturas, las imágenes de las alturas. Y aquí, ¿qué hay? ¿Son vallas o qué es eso? Son vallas, ¿verdad? Quizás las estén sacando del interior. Puede ser, ¿eh? Maybe sí o maybe no. Es que ya he aprendido mucho inglés, por eso de vez en cuando chapurraré alguna palabra en inglés. Sé que alguno os jode, pero es lo que hay. A mí también me gustaría ser millonario y no lo soy. Así que nada, parece que están cogiendo con muchas ganas y con mucha fuerza. Subo un poquito la cremallera del abrigo porque aquí justo hay corriente y no me quiero poner otra vez malo. Están poniendo muchas ganas a la limpieza de la fachada. No sé yo qué pensar, no sé yo qué decir, pero se esperan unos meses bastante moviditos, bastante interesantes, porque la iluminación de la fachada va a ser brutal. Ya lo vimos en un sector de la fachada oeste, también vimos imágenes proyectadas, ese videomapping en la fachada este, parte de la fachada este, pero el tema de los focos va a ser bestial. Lo veremos, vimos matices, vimos una pequeña pista de lo que puede ser, pero cuando se vea todo va a ser bestial, ¿eh? Va a ser bestial. Venga, seguimos avanzando. Fondo norte completado, le ponemos el tic y seguimos hacia el lateral este. Aquí vemos que han cambiado de nuevo el escaparate de la tienda, han colocado esta nueva colección, fijaos, qué bestialidad, en colaboración con Marvel. Mirad qué auténtica pasada, qué bonita es la sudadera con capucha. Y aquí estamos un día más en la plaza de Sagrados Corazones, este sol que te da la vida, te da mucha vitamina D. Esa vitamina D que por desgracia en Nueva York no he podido coger. Ha estado lloviendo, con mal tiempo. Creo que un día así por la tarde salió un poquito el sol, pero llevo como una semana sin saber lo que es el sol, así que voy a quedarme un rato aquí tomándolo. Bueno, un Bernabéu Market que ya tenemos bastante bien conocido, tenemos un vídeo subido en el canal íntegro de esa inauguración que pudimos asistir, bueno, una pre-inauguración, antes de abrirlo al público, pudimos disfrutar de todas las concesiones que había y que poco a poco van a seguir incluyendo y metiendo en Bernabéu Market, en este nuevo lugar, este rinconcito del estadio, y que no voy a pasar porque a no ser que haya novedades, pues no voy a pasar, no voy a volver a enseñar lo mismo. Y diréis, pero si estás enseñando la plaza de Sagrados Corazones, que es lo mismo de todas las veces. Bueno, estas personas no estaban el otro día haciéndose una foto, y estos tampoco estaban aquí. Claro, es que... Bueno, fachada aquí está, bonita ella. Vamos a ir directamente ya a la parte del fondo sur, a ver si hay alguna novedad, y ya nos vamos con las imágenes de las alturas. Y aquí tenemos la torre A, otra torre que hasta hace poquito también estaba con los logos de ambos equipos que han disfrutado del partido de la NFL. Ya lo han quitado, como podéis ver, y también tiene que quitar ese gran cartel que tenemos justo allí, ese gran cartel de la NFL, Touchdown, y que veremos a ver qué cartel colocan ahora o qué hacen con ese edificio, se lo tiran o lo dejan ahí. No, hombre, es broma. Un fondo sur, una avenida de Concha Espina que está bastante vacía me refiero, no de coches, no de farolas, no de gente, sino bastante vacía de obras, porque todavía se tienen que seguir ejecutando las obras de remodelación de todo este suelo, este sector donde estamos justo andando en estos precisos instantes. Esa parte de allí, la más cercana a las puertas, sí está remodelada, adecentada, pero esta parte de aquí aún no está remodelada. Ya esperemos que dentro de poquito lo que hagan sea pues proceder a realizar los trabajos correspondientes en este lugar. Así que nada, bueno, fondo sur visto también, check realizado, y nos vamos a las alturas. Aquí no hay nada que ver, está todo el pescado vendido. Venga, vamos con las alturas. Bueno, pues aquí estamos en lo alto del Estadio Santiago Bernabéu. Aquí ya estamos viendo las mejores imágenes del mejor estadio del mundo.
aquí podemos ver, vamos a ver cositas muy interesantes que estoy viendo ya en pantalla. Y nada, te invito a que dejes tu like y que te suscribas al canal y que por supuesto también pues actives la campanita para que YouTube te avise de los vídeos que vamos subiendo. Bueno, antes de nada también quería dar las gracias a todas esas personas que han comprado entradas tanto para la NFL como para diferentes partidos también aquí en el estadio, y hasta incluso ya me están pidiendo para afuera cuando juega el Madrid en Vallecas o hasta incluso en Elche. Y deciros que nada, que hay gente que obviamente pregunta que si esas entradas son verdaderas, que si no son estafas, y obviamente pues ya las personas que han comprado saben de sobra que son verdaderas. Es decir, no hay ningún tipo de problema, yo no voy a vender humo y mucho menos me voy a meter en líos, es así de claro, ¿eh? Así que igualmente si queréis alguna entrada para algún partido, ya sea en el Bernabéu o en otro estadio, pues hasta incluso también eventos, conciertos y demás, pues me decís y yo os hago el favor y os consigo pues ese link para que podáis adquirir vuestras entradas. Bueno, como decía antes, dando la vuelta, estamos ahora mismo concentrados en un gran parón de selecciones, parón de que justo también nos pilla el partido de la NFL y muchos partidos de visitante, que eso imagino que el Real Madrid lo habrá gestionado así. Y bueno, pues la verdad que se aprovecha todo para el partido de la NFL, momento y eventazo histórico aquí en el mejor estadio del mundo, también para seguir avanzando en las obras. Y por lo que estoy viendo y por lo que he dicho antes, hay cositas y siguen insonorizando el estadio, así que ahora lo veremos. Fijaos en la parte de la esquina de la Torre B, fijaos cómo siguen limpiando todas esas lamas con un cuidado que tienen que tener bestial, porque fijaos hasta incluso qué altura están, ¿eh? Es verdad que están con líneas de vida, pero madre mía, qué pánico, qué riesgo y qué vértigo, ¿eh? Yo no sabría si podría ponerme ahí, ¿eh? No lo sé, la verdad, pero bueno, quizá por 1 milloncejo de euros, quizá me lo piense, ¿eh? Pero ahí siguen limpiando la fachada, o la parte de la fachada más superior, en este caso la zona de viseras de la esquina de la Torre B. Uy, qué susto me ha dado, ¿eh? ¿Se ha resbalado o qué? Habrá que poner la repetición. Bueno, lo dicho, ya en serio, vamos a seguir con las obras. Fijaos, como hemos visto en los exteriores, dando la vuelta al mejor estadio del mundo. Y sé que suena pesado, sé que suena tedioso el que yo diga esto, pero es que os lo tengo que repetir para los antimadridistas que estén viendo este vídeo, que se os meta en la cabeza, pero con forceps si queréis, ¿eh? Porque tenéis que daros cuenta ya de una vez, bueno, aunque ya lo sabéis, muchas veces lo digo, y es que ya lo sabéis, que es el mejor estadio del mundo y el Real Madrid el mejor club del mundo, pero obviamente no lo vais a decir públicamente, pero en vuestra cabecita lo tenéis ya totalmente asimilado. Bueno, fijaos lo que decía, y al final me habéis entretenido, antimadridistas, es que siguen dejando material en esta zona del estadio. Fijaos el cúmulo de material, fijaos el cúmulo de objetos que están dejando aquí en esta zona de Castellana. Acordaos que una de las últimas veces que pasamos por los aledaños del estadio, antes de irme a Nueva York, estaban colocando una grúa en la esquina de la Torre A. ¿Para qué? Para agilizar y para dejar mucho más cómodo el trabajo en esa zona, porque lo que hacen, y veo que siguen haciendo, es dejar el material aquí y parece que lo llevan hacia la Torre A. Luego pues nos fijaremos en la Torre A ver cómo va esa zona, pero lo que hacen es dejar material aquí, fijaos, y desde ahí ya lo reparten al sitio correspondiente. Pero un montón de trabajadores, un montón de material, todo ello para seguir y proseguir con la insonorización del estadio. Luego bajaremos unos niveles para ver mucho mejor, muchísimo mejor toda esa zona, a ver si hay algún avance o a ver si vemos algún material claramente para poder salir de dudas de todo lo que hay ahí. Pero más que nada yo creo que es material para insonorizar el estadio. Esta parte de aquí no estaba antes, y esta parte de aquí la voy a colocar en la miniatura porque esto no estaba antes. Como digo, veíamos los cuadros, esos blancos que vemos ahora ahí, pero a día de hoy en este mismo vídeo lo veis que están más escondidos porque han colocado estas estructuras que imagino que será para ayudar a aislar el Estadio Santiago Bernabéu. Como ya dije en verano, la idea del Real Madrid, aprovechando este parón también, es avanzar
con la insonorización del estadio para ya a partir de diciembre reanudar los conciertos en el estadio Santiago Bernabéu. De momento está Mavidad, que es el nuevo evento que ya está preparando el Real Madrid, que por cierto mucha prisa se tienen que dar para montar todo ese evento, porque creo que el último partido es el 20 o 21 de diciembre aquí en el estadio, y a partir del 24 es cuando ya pues empiezan a preparar todo lo del evento de Mavidad. Creo recordar que era así. Estaremos ahí también, por supuesto, pero una vez ya que insonoricen todo el estadio, pues podremos ver de nuevo conciertos en el estadio Santiago Bernabéu. Aunque bueno, con este último partido de la NFL hemos visto matices, ¿no?, de lo que eran antes los conciertos aquí en el estadio, con ese pre-show de Bizarrap y Daddy Yankee que hicieron en el descanso, y la verdad que es que se escuchó de maravilla, y hasta incluso pusieron Made Noise en las esquinas del videomarcador como diciendo haz ruido. Y es que claro, ya sabéis la guerra que hay entre Ruido Bernabéu y el Real Madrid. Pero, bueno, ya sabéis lo que pienso, que realmente a los vecinos no les molesta el ruido, no les molesta el bullicio, no les molesta que pase gente por aquí y que pueda defecar o que pueda hacer sus necesidades en cualquier jardín cercano al estadio. Aquí lo que les molesta es lo que hace el Real Madrid. Eso sí de claro, porque se quejan del túnel, ese túnel que iban a hacer en la Plaza de Sagrados Corazones, que les iba a aliviar a ellos, que les iba a facilitar las cosas también a ellos. Pues también se opusieron. También el parking de Castellana. Se oponen en todo. Se oponen en el ruido de Bernabéu. ¿Qué pasa? Que a ellos no les sirve que el estadio estuviese antes que los edificios. No les sirve, no, porque ya están viviendo aquí ellos. A ellos les da igual esa teoría. Pero bueno, amigos, amigas, os estoy viendo el vídeo. Seguimos con las obras porque al final me caliento y empiezo a hacer un monólogo que la verdad que estoy ya cansado de hacer. Pero bueno, pues, mientras que siga Ruido Bernabéu dando vidilla a esto, pues seguiremos dando vidilla nosotros también a lo que vaya sucediendo. Hemos visto cositas interesantes en la esquina de la Torre B, en ese rinconcito de ahí. Vamos a seguir echando un vistacito porque hay más novedades. Seguimos viendo más paredes que parece ser que van a colocar en estos lugares. Fijaos que también aquí han colocado otra de estas paredes, esta estructura, más bien no vamos a llamarlo pared porque no es un conjunto de ladrillos, pero esta estructura que imagino que luego entre ella, de todas las que hay ya colocadas aquí, pues colocarán el material aislante. Imagino que material que se quitará y se pondrá pues a gusto del consumidor, en este caso cuando se vayan a celebrar los eventos, cuando se vayan a celebrar los conciertos. Ahí vemos cómo siguen llevando material. Parece que la grúa que ya había en la Torre A lo han quitado y pues siguen llevando el material desde Castellana hasta la Torre A. Como decía, pues para los conciertos imagino que taparán de forma consecutiva todos los espacios que hay entre la fachada y las viseras para que el ruido no se vaya o se intente ir lo menos posible, y luego ya para un partido pues que necesitas la ventilación y demás lo quitarás. Yo imagino que será así. Ese será el sistema que creo que utilizará el Real Madrid para los conciertos y para los partidos de fútbol. Veremos a ver, porque a lo mejor si no interviene o no interfiere más bien en la ventilación del estadio, quizás sean materiales que obviamente se puedan quitar bien, pero sean fijos, lo deje el Real Madrid fijo, para que bueno, sigamos disfrutando de la megafonía, sigamos disfrutando del sonido, de las canciones, de la música que vaya poniendo el Real Madrid, porque los días de partido también se pone la música bastante alta. Entonces veremos a ver cuál es la idea y por supuesto lo veremos aquí en el canal. Fijaos, ya en esta parte de aquí vamos a ir directamente a la parte del fondo sur, todo este conglomerado de estructuras que forman esta parte del fondo sur, y fijaos cómo han ido cerrando todas esas ventanas, colocando todo este material para tapar y aislar toda esta zona. Y ese material, todo lo que veis blanco, no es porque haya nevado, todo ese material blanco es donde había antes mamparas, cristales transparentes, y que a día de hoy, fijaos, todo el material que tenemos para poder aislar nuestro estadio y que a la hora de que haya conciertos, pues minimizar, por así decir, que salga el ruido por todas estas zonas que antes salía con mucha facilidad. Es que fijaos el avance bestial
que estamos viendo y que vamos a ver en los próximos meses, porque al Real Madrid, a los cantantes, a los artistas, les interesa, les surge celebrar conciertos aquí en el Estadio Santiago Bernabéu. Obviamente, obviamente, ¿quién no querría dar un concierto en el mejor estadio del mundo? Y también, fijándome en toda esa parte de allí, fijaos que también han colocado nuevas estructuras en la parte más cercana a la Torre A, exactamente aquí. Así que avance bastante considerable que tenemos en las alturas del Estadio Santiago Bernabéu, un avance que estamos viendo como pues crece a lo largo de todas estas semanas, aprovechando, como digo, los parones de fútbol que tenemos, el parón de la selección, el parón de la NFL y por supuesto pues ya en un mes que hemos tenido de parón, bueno, que vamos a tener, porque todavía seguimos en el parón, pues estamos viendo y disfrutando de los avances que nos deleita las obras del Estadio Santiago Bernabéu. Fijaos el avance, que es bestial, ¿eh? Todas esas estructuras blancas, que yo la verdad que me gustaría saber qué tipo de material es, pero todas esas estructuras material blanco que están colocando en este lugar para aislar, para tapar y para minimizar que salga el ruido hacia el exterior cuando se celebre pues un evento, ya no solamente un concierto, sino un evento, porque el Real Madrid está ganando mucho dinero con los eventos que se están celebrando, que no son conciertos, pero son eventos que llenan también las arcas del Real Madrid. Y es que siguen dejando material, un material bastante grande, fijaos, que es verdad que está lejos, pero realmente fijaos el tamaño de ese material que están dejando en ese lugar. Todo eso parece ser que es aislante, todo ese aislante que ayuda, como digo, a minimizar que salga el ruido del interior. Madre mía, qué auténtica pasada. Cuidado, no me rompáis el estadio, que ya bastante tiempo llevamos como para que volvamos a empezar de nuevo, Madre mía. Bueno, no os vayáis porque seguimos, Y como hemos visto en los exteriores, dando la vuelta al mejor estadio del mundo, fijaos todo el material que tienen ahí acopiado, todo ese material que van subiendo con esa grúa de Aguilar a la parte del suelo de Castellana, el mirador, el paseo perimetral aquí en Castellana. Ahí todo lo tienen acopiado y ahí al fondo pues todos los trabajos que se siguen ejecutando alrededor del estadio. Toda esta zona que veréis los cambios, unos cambios brutales en los próximos meses para decentar todo el suelo de Castellana y dejarlo más bonito, como ya tenemos el fondo norte y el lateral este. Último vistacito antes de seguir con el vídeo. Fijaos todo el material que tenemos aquí acopiado en Castellana. Bestial, bestial el trabajo y la actividad que tenemos en la parte más alta del estadio. Y desde aquí pues conseguimos ver un poquito mejor todas estas nuevas estructuras que están colocando en este lugar. La verdad que es una pasada ver los avances, y ya sabéis que unos avances muy importantes para seguir con los conciertos y poder decir una vez más que el Real Madrid se consolida como el mejor club del mundo y por supuesto también el mejor estadio del mundo donde poder celebrar los mejores eventos. Así que nada, con estas imágenes nos despedimos de las alturas y nos vamos al interior. Pues aquí estamos en el interior un día más. Vamos a ver la transformación del césped del antiguo al nuevo, como se ha estado hablando estos últimos días en varios periódicos y también aquí en el canal. Hemos dicho que antes del partido de la NFL pues íbamos a disfrutar de un césped y después íbamos a ya ver el nuevo, porque parece ser que con el partido de la NFL pues ha sufrido bastante e iba a sufrir bastante y ya lo tenían planeado, y por eso el cambio de césped. Ahí ya parece que tenemos el nuevo en la bandeja más cercana al lateral oeste. Fijaos el colorcito, se nota que el césped es nuevo, y lo que yo creo que están haciendo es recortar la parte sobrante entre bandeja y bandeja. La están cortando con una cortadora de suelo y la están metiendo a ese carromato. Ahí lo podéis ver.
todo el sobrante. Fijaos que lo cortan en diferentes medidas porque todo eso es el sobrante para que luego coincidan todos los tepes que van poniendo, y luego a su vez van colocando esas tablas que están ahí, pues recolocando ese pedazo de crack en la parte del límite de esa primera bandeja que ya tiene el nuevo césped del Estadio Santiago Bernabéu. Ahora imagino que después de todo esto, lo que van a hacer es meter el carromato por donde la grada abatible, lo van a descargar y pues seguirán, si hay más tepes, sí, hay más tepes allí, seguirán metiendo más tepes para seguir colocando en las bandejas. Así que ahora lo veremos mucho mejor. Como digo, este verde que ya colorea las bandejas, la losa del terreno de juego, y ahora seguramente veamos pues cómo desaloja el interior para depositar esos sectores de césped. Y aquí ya están colocando la línea que va a separar la segunda y la tercera bandeja, así que en breve van a colocar el césped nuevo que pusieron, ya sabéis, uno especial para el partido de la NFL. Y fijaos cómo se nota la diferencia, cómo se nota la diferencia de lo nuevo a lo viejo, madre mía. Además, mira, se ve ahí también en el centro del campo, se ve el dibujito del centro del campo. Así que vamos a ver qué van a hacer ahora. Pues va esa máquina para allá con un nuevo rollo, y aquí justo detrás, siguiendo su estela, va la máquina que cose. Así que tiene pinta que van a seguir colocando nuevo césped encima del antiguo. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. No, porque no ves, mira. Ahí está desarrollando. El dibujo del centro del campo. Vamos a ver. Mira. No era más largo. Ahí está. Claro, al final tiene su lógica, porque el campo de la NFL, las dimensiones de un partido de NFL, el campo es más grande, por lo tanto pues han tenido que recortar y han tenido que hacer todo a medida para apañar para el partido. Pero fijaos que allí lo que están haciendo es colocar esos tepes encima de este césped antiguo y luego ya están cosiendo. Eso es lo que están haciendo ahora mismo en el Estadio Santiago Bernabéu, al igual que también reconvertir de nuevo los vestuarios, banquillos y demás, que ahora veremos. Mira, ahí lo veis, ahí está cosiendo. Trabajo minucioso. Wow, no ha pasado. Ver esto en persona, la verdad que se agradece, A medida que va colocando la máquina de la izquierda los tepes de césped, la de la derecha va cosiendo esos nuevos tepes. Y aquí va otro. Aquí va otro. Allá voy. Aquí viene otro pedazo de crack a dejar más tepes. Que esto no pare, que esto no pare. Hay bastante tiempo, así que hay que hacerlo todo bien. Luego viene Guardiola y se queja. Bueno, ya desde aquí hasta incluso escuchamos el sonido ambiente del soplador que hay allí, que a medida que van colocando los nuevos tepes van soplando para liberar toda la suciedad que se va acumulando. Y también podemos ver el gran contraste de color que hay entre lo antiguo y lo nuevo, fijaos, ahí al fondo lo nuevo y aquí lo antiguo, lo viejo. Y podemos ver también todo este sector del fondo sur, fijaos, todo este césped artificial, que estos días no ha sido artificial porque han tenido que ampliar las dimensiones del campo. Aquí lo podéis ver. Y ya volverán a colocar ese césped artificial, que a lo mejor aprovechan para colocar nuevo y volver a cumplir con las medidas estándar, con las medidas del fútbol que se celebra aquí en el Estadio Santiago Bernabéu. Pero que fijaos,
Fijaos cómo está este césped, parece que quieren dejarlo como para reforzar el nuevo. Parece que es un sistema que han ingeniado ya desde hace tiempo. Fijaos las huellas, lo mal que está este césped, cómo se notan las huellas, cómo se nota que no está cuidado. Y en esta parte de aquí, pues parece que todavía no se puede bajar al césped o a la zona de banquillos en el Tour Bernabéu. O al menos eso parece una visita. Eso parece una visita, porque no hay vallas ni nada. Parece una visita. Porque como están todavía con los del tema de la NFL que no han quitado todo, pues ahora todavía tenemos aquí visitas, pero no del Tour Bernabéu, sino visitas que hace el Real Madrid. Bueno, seguimos a lo nuestro, vamos a irnos otra vez a la parte más cercana del lateral oeste. Ahí está. Ahí puedes ver ese pequeño sector, esa primera bandeja que ya está cubierta con ese nuevo césped. Y como decía antes, a medida que van colocando esos nuevos rollos, que esta vez lo están colocando en la superficie, aquí en el exterior, no en el hipogeo, pues van echando los polvos deseados, el material correspondiente, todo para mantener el césped, que cada segundo que pasa sin mantenerse son segundos y tiempo que tienen en contra. Así de claro os lo digo, y es que es así. Hasta incluso vemos ahí al fondo ventiladores, y a medida, pues eso, como no tenemos prisa para el siguiente partido, hay bastante margen, lo están colocando pues con bastante tranquilidad y sosiego. Ahí tenemos un tractor, como hemos visto antes. Ahí tenemos la máquina, que es la que desenrolla cada tepe de césped. Ahí está, desde aquí se ve mucho mejor que desde la otra posición. Y a medida que lo van dejando, lo van posicionando, pues como decía antes y como hemos visto antes, este tractor de aquí, esta máquina de aquí, lo que hace es coserlo con la superficie que está justo debajo, que es en este caso el antiguo césped. Y ahora que me fijo, han tapado esta zona, ojo, han tapado esta zona de aquí en tribuna del lateral oeste, y parece que por fin cambian la huella. Parece que van a cambiar la huella en este lugar. Ya sabéis que hace bastante tiempo que estaban cambiando las huellas en diferentes zonas y sectores del estadio, y que mucha gente le preguntaba, ¿cuándo van a cambiar la huella en tribuna? Que es la única zona que falta. Pues ahí lo veis, tiene pinta. Es verdad que lo han protegido, lo han tapado, quizá para que no se vea tan feo, pero ahí podéis ver que hay como polvo. Han protegido esos asientos. También hay protecciones allí. No se escucha pica pica, no se escucha ningún tipo de herramienta, pero viendo toda esta zona de aquí, creo y tiene pinta que están cambiando la huella ahora que hay tiempo de tribuna, que es lo que faltaba por hacer en la remodelación del estadio. Sí podemos ver algo, pero no se puede ver prácticamente nada. Ahí van llegando al límite del fondo sur, y ahí es cuando tienen que recortar. Ahí es cuando tienen que recortar. Tenemos a ese pedazo de crack con la radial preparada para cumplir con las dimensiones, con las medidas exactas del terreno de juego. Aquí también cosen de forma manual, Lo tenemos de todo aquí en el Estadio Santiago Bernabéu. Lo tenemos de todo, papitos. Increíble, brutal. Madre mía. Pero bueno, tenemos una bandeja completada. Imagino que en el día de hoy pues dejarán prácticamente medio campo hecho, hasta la mitad del terreno de juego. Y ya todos estos días, hoy estamos a miércoles, pues seguiremos viendo más avances, más colocación de césped. Veremos a ver si nos sorprenden con algo más, pero de momento pues la verdad que pinta bastante bien la cosa. Tenemos aquí toda la maquinaria acopiada en la banda del lateral este, la grada abatible completamente abierta, muy importante, como ya sabéis. Y también incluso veremos la colocación del césped artificial, como decía antes,
para ya dejar el estadio completamente listo y preparado para los visitantes y las visitas al Tour Bernabéu, que no deja de entrar gente, pero creo... puede ser que sea el Tour Bernabéu. Puede ser que sea el Tour, pero hoy no pueden bajar. Hoy no pueden bajar a la zona de banquillos. Hoy no pueden bajar a la zona de banquillos. Imagino que les bajará por otro lado a los vestuarios. Bueno, ahí tiene uno el balón del Mundial. Creo que es. Antes ha ido al centro del campo. Es una visita que creo que llevaban una bandera de Honduras o de algún sitio bueno, a lo mejor esa bandera que he visto antes era de alguno del Tour. Esto es una pequeña visita. Acaban de encender las luces. Una pequeña visita que ha tenido la grata sorpresa, el grato momento de vivir pues algo que vivimos también aquí en el canal, que pude presenciar yo también, y es pisar el terreno de juego y hacer el saque del centro. Así que nada, bueno, pues estas son las novedades en el día de hoy, tanto en el exterior, en las alturas y en el interior, cambiando ese césped ya por el nuevo, para afrontar lo que resta de temporada con, esperemos que sea el césped definitivo. Ahí va otro rollo para allá, rollo para acá, rollo para allá. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Cualquier cosa me podéis contactar por privado al correo que tengo citado en la descripción del vídeo. Y por supuesto espero vuestro like y vuestra suscripción, al igual que también espero que activéis la campanita para que YouTube os avise los vídeos que vamos subiendo aquí al canal. Así que muchas gracias a todos y a la Madrid. Nos vemos. Chao, chao.